Pues bueno, Pues ya bueno, ya estamos estamos aquí aquí en en Fotoreporteros Fotoreporteros MX y MX y Periodistas Periodistas Unidos. Unidos. Hoy es Hoy es 7 de 7 de diciembre de diciembre de 2012 2012 y y bueno, bueno, tenemos les que este va a tenemos que ser ya este va a nuestro ser ya nuestro último último programa del programa año, pero del ya les año, pero ya les platicaremos al platicaremos al final. final. Soy Soy Alejandro Alejandro Meléndez desde Meléndez la Ciudad de desde la Ciudad de México. México. Mi Mi querida querida Karina, ¿cómo Karina, estás ¿cómo allá desde estás la allá desde la colonia colonia Doctores? Doctores? Bien, pues fíjate que con esta súper gran sorpresa que ya platicaremos en un ratito más con nuestro querido Luis Alonso sobre tus Washington que le Sí, ganaron el invicto a Pittsburgh. Nadie se lo habría imaginado, la verdad es que y George se ríe, me encanta. No, no, ¿sabes por qué me reí? Porque jamás pensé que Washington le ganaría a los acereros, pero parece que no iba a jugar Ben Roethlisberger, ¿no? Que es el súper atleta ahí. Y Sí, entonces, pues sí, con él baja el equipo. Él realmente es una pieza clave y fundamental en la maquinaria acerera. así, sí, entonces pues ahí ando medio emocionada, bastante, casi, no, no quepo, pero bueno, bien. así es. Y bueno, ganaron mis Pumas también 4-0, o sea que voy enrachado Sí, hombre, en la onda deportiva, pero bueno, ya lo platicaremos más adelante con con nuestro Luis querido Alonso. Luis Alonso. Pero bueno, eh, hubo ahí varios cambios en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Cuéntenos esto, ¿quién se anima primero? Pues si quieres yo te platico, ay, les platico a todos, Sí, pues hoy sí, dio a Karina. conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera 5 cambios muy importantes en su gabinete, principalmente porque uno son mujeres, se trata de puras mujeres, y dos van a ser quienes se hagan cargo de decisiones económicas del país muy importante. En ese sentido, Ujú. uno de los nombres que pues obviamente más se mencionó y se está mencionando es el de Tatiana Cloutier, que ahora será la nueva secretaria de Economía, toda vez que la que era la secretaria de Economía, esta Graciela Márquez, se pasa a liderar la junta del INEGI. Entonces, bueno, a mí la verdad es que sí me deja buen sabor de boca este asunto. Digo, no sé qué diga George, pero me parece que Tatiana No, es a mí un también, buen sí. elemento, la verdad. Y más, sobre todo, porque creo, bueno, además de que los nombres que se mencionan son mujeres pues poco conocidas, ¿no? A excepción de Tatiana y otro par. Pero bueno, el asunto es que Tatiana creo que ha hecho un muy buen trabajo, sobre todo porque ha sido muy crítica con la labor de la 4T. Es una mujer muy inteligente también, que tiene ya mucha experiencia en el tema principalmente político, pero creo que también en lo económico. Entonces, a mí me parece que va a ser una muy buena labor. George, ¿tú qué opinas? No, yo creo que sí, leyendo a varias personas que saben de economía y todo eso, incluso yo no coincido con las opiniones económicas de ellos, pero muchos dicen que va a ser la que va a tener relación mayor con los empresarios. O sea, yo hubiera preferido que cuando el señor Romo se fue, el señor López Obrador hubiera nombrado a Tatiana jefa del gabinete. Eso hubiera sido para mí sensacional, porque le hubiera descargado chamba a López Obrador y la hubiera hecho muy bien. Como ahora se va a economía, pues ella va a tener que ver todas las alianzas, los acuerdos, los apoyos con los empresarios. Una chamba dificilísima, en la cual yo creo que sí le faltaba a la señora Graciela Márquez, no porque no tenga las prendas, ella se formó en el Colegio de México, primero en el UNAM, luego en el Colegio de México, luego en Harvard, es esposa de Gerardo Esquivel, hay que decirlo, alguien que fue subsecretario de Hacienda y que ahora está en el Banco de México, pero no lo menciono simplemente como referencia, pero ella tiene sus prendas, nada más que ella, pues no creo que tenga la firmeza y la ductibilidad para, no debilidad, dúctil no quiere decir débil, quiere decir flexible, ¿no?
la flexibilidad para poder encerrarse con los empresarios y sacar acuerdos, ¿no? Doña Graciela es más académica y Tatiana, pues es una persona que conoce las tablas del papá. Por cierto, el hermano Manuel ya le dijo, no vaya a ser una chaira, no sé qué, porque se han agarrado ahí a discusiones, a tuitazos, Manuel J. Cloutier con Tatiana. Pero yo creo que Tatiana es mucho más inteligente que el señor Manuel J. Cloutier. Pero yo lo veo muy bien, este cambio, y Graciela Márquez en el INEGI, siendo ella más académica, pues podrá hacer un trabajo más preciso. Así es, así es. Contigo. Así es. Y bueno, Elvira Cocheiro será la tesorera de la federación. Aquí fíjate que yo no tengo mucho conocimiento sobre quién es ella, pero por lo que sé es como de la gente de confianza del secretario de Hacienda, Arturo Herrera. ¿Tú sabes algo más de esta señora? Pues más bien la que es ahora tesorera, que conoce bien el señor Alejandro Meléndez, porque se conocieron de adolescentes, que es más cercana a Arturo Herrera, es Galia Borja. Galia seguirá aparentemente como subgobernadora al Banco de México. Entonces ya tendrá López Obrador dos subgobernadores de él, Gerardo Esquivel y Galia Borja, de darse el caso de Galia Borja. Y un tercero que no es tanto de él, pero que sí propuso López Obrador, que se llama Jonathan Heath, que es muy cercano a los empresarios, lo propuso López Obrador, y entonces ya va a tener 3 posiciones ahí en el Banco de México que son muy importantes, el señor López Obrador. Elvira Concheiro más bien es una persona que viene de la Facultad de Ciencias Políticas y que ha estado muy metida en el Partido Comunista en una cosa que se llama CEMOS, Centros de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista. Y yo ahí sí no tengo mucha confianza en la señora Elvira Concheiro como tesorera. Jamás en su vida ha trabajado fuera de la universidad, no ha sido administrativa de nada, es una representante de la corriente marxista desde hace muchos años y no sé qué también la pueda hacer en la administración pública, que es diferente. Fíjate qué bueno que mencionas eso, George. Ese es un punto bien importante que hay que tomar en cuenta para lo que viene, ¿no? Sí, por cierto, Elvira Concheiro estuvo casada con Pablo Gómez Álvarez, que es vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Ellos fueron marido y mujer muchos años, tienen cuando menos 2 hijos juntos, uno Argel, que está, por cierto, en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y una muchacha que es cineasta, ¿no? Iria. Entonces, Galia es matemática y actuaria, entonces yo creo que como vicegobernadora del Banco de México lo hará muy bien. Yo tengo dudas respecto a Elvira porque ella nunca ha trabajado fuera de la universidad. Pero esta propuesta, a ella, por cierto, la tiene que refrendar, no creo que tenga problema, la Cámara de Diputados. En los otros nombramientos no, son nombramientos presidenciales, ¿no? Así es. Y bueno, también está Ana Laura López Bautista, quien será la coordinadora de Puertos y Marina, toda vez que se acuerdan que hace poquito a Rosicela Rodríguez le habían dado ese cargo, pero ahora se convertirá en la secretaria de Seguridad Pública. Entonces, bueno, pues así están los movimientos dentro del gabinete, George. Así, puras mujeres, y dice el señor López Obrador que no es cuestión de género. Y leí muy rápidamente en un informativo que la señora Claudia Sheinbaum
va a ser varios nombramientos en el Tribunal Superior de Justicia y en otros lugares, y que todos los nombramientos que va a proponer son de mujeres, fíjate. Entonces ya a lo mejor hay ya hasta más mayoría de mujeres que hombres en el gabinete, pero y en otros lugares. No digo que esté mal, sino lo digo como un gobierno que está privilegiando a nombrar a mujeres en muchas posiciones, lo cual a mí me parece magnífico. No tengo nada en contra de ellos, siempre y cuando tengan la capacidad para realizar sus funciones, adelante. Creo que las mujeres son más, lo que dice el señor López Obrador, más honestas, más eficaces, más pues meticulosas en hacer muchas cuestiones. Yo lo creo, yo he trabajado con muchas mujeres y sí son mucho mejores a veces que los hombres en muchas cuestiones. Entonces, Sí, la verdad, cambios sí, George. interesantes, pero tú dinos, ¿qué opinas? Era lo que te decía que, bueno, es la primera vez que se ve algo así en una administración pública, porque pues no se ve eso ni siquiera en las empresas ni en otros lugares, ¿no? Pero bueno, es la primera vez que se ve, qué bueno que sea así, y habrá que esperar, obviamente, los resultados. Yo creo que sí van a dar muy buenos resultados, porque además traen ahí tablas, traen conocimientos, son mujeres con experiencia, ¿no? Entonces, pues esperemos que sí, que todo, bueno, vaya a salir como tenga que ser y que den esos resultados que tanto estamos esperando. Y pues también enhorabuena para el presidente que decidió hacer estos cambios por mujeres, ¿no? Y como él dice, pues que sea por su capacidad y no por el hecho de ser mujeres, pero aún así creo que sí es de destacarse pues esta situación, ¿no? O Ale, ¿tú cómo ves que tú siempre estás mucho en apoyo y en favor de las mujeres? Pues sí, hay que ver bien cómo se van a dar estos cambios. Como dice mi querido Jorge Meléndez, bueno, ahí Elvira Cochero, pues la conocemos y yo la verdad es que también no sé qué vaya a hacer mucho en economía, porque ella lo que sabe más es de sociología, de ciencia política y otras ramas. Pero bueno, yo creo que también ha habido ahí en la parte económica de Andrés Manuel López Obrador siempre cambios extraños. La gente misma de adentro, de la parte sobre todo de Hacienda, pues a veces tiembla en las mañaneras porque pues ellos mandan a siempre sus boletines, generalmente pues cuando cambian las bolsas, porque recordemos que hay varias bolsas, la de Estados Unidos, la oriental, China y bueno, la asiática más bien, y pues está la parte también de Oceanía y otras bolsas, y cuando habla Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras, pues luego dicen lo contrario de lo que mandaron, entonces pues los pobres se levantan y tienen que rehacer todo en friega para que no les vayan a tirar la bolsa y a cambiar. Entonces dicen que es una cosa frenética estar en ese lugar, y bueno, pues ojalá ahorita sobre todo haya más coordinación, que eso es lo importante, ¿no? Que se coordinen entre todos y que haya una política económica pues más ad hoc y más generada entre todos, porque pues eso nos beneficia a todos los mexicanos y pues nos va mejor con eso. Pues sí, y también otra cosa que no es de mucha sorpresa porque ya sucedió y sabíamos que tal vez iba a pasar, creo que alguna vez lo habíamos platicado ya en el programa, George, la alianza entre PRI, PAN y PRD, que bueno, ¿tú qué crees? O sea, ¿qué piensas de esto? Dice Andrés Manuel que pues es lo mismo de siempre, Barbosa lo considera la promiscuidad de la política. ¿Tú qué piensas al respecto, George? Pues yo creo que es una alianza casi suicida porque no tienen de otra. Hicieron un acuerdo para ir en alianza en 156 de 300 distritos. Y pues no veo cómo pueda, por ejemplo, el PAN decir, pues nos aliamos al PRI, que en la pasada contienda electoral, a nombre de Peña Nieto, dijo que Ricardo Anaya era un rufián, o que el PRI diga, pues nos aliamos al PAN
al que nosotros decíamos que era el partido del retroceso clerical, sin fundamento ni nada. Yo creo que es una alianza desesperada, como en muchas ocasiones se llegan a hacer, para tratar de rescatar lo poco que puedan. Yo no creo que esta alianza vaya a funcionar, aunque hay que recordar también que en Morena hay cuestiones muy serias. Por ejemplo, alguien que estuvo en el PAN y que pues, es un activo todavía de ese partido, el señor Ignacio Zavala, escribe hoy en El Financiero. Pues es una alianza porque había que enfrentar a López Obrador como sea. Pero luego dice en un párrafo, en el panismo abunda la estupidez, dice Ignacio Zavala, quien es, por cierto, hermano de Margarita Zavala, cuñado de Felipe Calderón, no hay que olvidarlo. Dice, en el panismo abunda la estupidez, la robadera, la mezquindad y la visión de la política como un negocio particular. Digo, Dios mío, si esto dice el hermano de Margarita Zavala y cuñado de Felipe Calderón, que además fue quien fue vocero en varias contiendas electorales a nivel presidencial, cuando menos en la de su cuñado, y luego leemos a Roberto Zamarripa en Reforma y también dice, bueno, pues es que si hacemos números, Morena con sus aliados sacaría 51% de los votos y el PRI, PAN y PRD el 48%, o sea, ganaría de todas maneras Morena. Pero anota muy bien el señor Roberto Zamarripa, que fue miembro del Partido Comunista en sus mocedades y ahora es un ejecutivo del periódico Reforma, que cada vez que hay elecciones intermedias se hacen las alianzas más raras del mundo y todo el mundo piensa que va a ganar sumando votos, es decir, en este momento, por ejemplo, las encuestas dicen que Morena tiene alrededor del 38% de la votación, que el PRI tiene el 17% y que el PAN el 18%. Entonces, te ponen a hacer números y cálculos y demás, pero yo creo que son absurdos. Nunca se pueden sumar las votaciones como están dadas, porque hay gente que dice, en mi distrito, por ejemplo, si yo quisiera ser opositor de Andrés Manuel López Obrador y en Coyoacán va un panista que no me gusta o un priista que ya conozco que es un ratero, pues yo prefiero ni votar por Morena ni por la alianza de estos señores. Además, no hay que olvidar que los votos se van a contar por cada partido, ¿no? Entonces puede haber un candidato de unidad en Coyoacán de PRI-PAN. Digo, no, pues el candidato no me convence, Morena tampoco me convence porque me ha resultado fallida según los cálculos que yo esperaba, pues mejor anulo mi voto o lo dejo en blanco, lo sea, ¿no? Entonces, las alianzas no quiere decir que es la suma de las votaciones de los partidos, es algo más complicado. Así es. Y luego, el juego de partidos también es algo más complicado. ¿Quiénes tienen, porque escuchaba yo hoy en la mañana a un señor Gómez Morín y le preguntó a un entrevistador, ¿cómo ves la alianza PRI-PAN, tú que eres muy crítico? Dice, pues yo estoy mejor porque
ganaron los Pumas 4-0 al equipo de Gómez Morín, ¿no? También el Meléndez está bien feliz por eso, pero... Sí. Y entonces este entrevistador le dice, bueno, pero le ganaron los Pumas, pero a los azules, o sea, ustedes del PAN también son azules. Claro. Y entonces ya después Gómez Morín dijo, bueno, hicimos la alianza porque había que hacerla y vamos a reprobar a los impresentables del PRI. Ah, caray. Órale, ¿y eso ¿Quiénes son cómo los está, no? presentables del Ajá. PRI? ¿Quién? ¿A quiénes los van a presentar el PRI como los muy presentables? Como ¿O los a quiénes buenos. los van a presentar el PAN de los que no critica al señor Ignacio Zavala? Pues es muy complicado. Pero ¿ustedes qué piensan? Pues fíjate, George, que yo ahí en conversaciones que he tenido con perredistas y panistas, o a lo que ellos le están apostando ya desde hace meses que empezó a bajar un poco pues el favoritismo hacia tanto al presidente como hacia el partido Morena, lo que le están apostando ellos es justo a eso, a que todos los votos que se fueron de sus filas, porque les dieron este voto famoso que se le dice voto de castigo para votar por Morena, ellos consideran que van a regresar a ellos, o sea que todos sus militantes y toda la gente que siempre ha estado con ellos y que pues esta vez los castigó y por eso le votaron a Morena, se van a regresar con ellos y eso es lo que va a hacer la diferencia. Una de esas conversaciones, fíjate que la tuvimos con el gobernador Silvano Aureoles, ¿no? Y él decía Sí. justo eso mencionaba específicamente, ¿no? De que ellos consideran que la gente está tan inconforme actualmente con lo que está sucediendo y cómo se está manejando la política actual, socialmente hablando principalmente, que están decidiendo y están conscientes, según él, de que van a regresar a sus filas todos aquellos que pues siempre han estado con ellos, ¿no? Entonces, por un lado, no me parece descabellada esa situación porque conozco mucha gente que me ha dicho que pues ya no le están confiando tanto a la actual administración, entonces pues seguramente eso pone todavía en duda el voto para las siguientes elecciones, ¿no? Sí, y pues bueno, finalmente lo que tú mencionas, muy bueno, lo que mencionan los dos, es que finalmente, pues sí, no hay una congruencia ya de partidos, están saliendo, por cierto, unos nuevos candidatos independientes, por ejemplo, lo que tú mencionabas, mi querido George, aquí en Coyoacán, pues en Coyoacán ya hay candidatos independientes que están buscando pues una alternativa a todo esto, porque ya vemos que los partidos pues todos se alían con todos y al final pues es más bien la contienda de quedarse con los poderes y el dinero, ya no importa ideología, pues el PRD todo el tiempo, como mencionan, nació y empezó en una izquierda con gente hasta del comunismo y ahorita pues ya aliados con el PAN, pues ya esto ya trasciende una locura. Con los del PRI, pues bueno, sabemos que los del PRI siempre pasaron de uno partido al otro, muchos de los del PRI fundaron igual que Morena al PRD, pero bueno, pues esto de que sea con el PAN, pues ya está muy extraño. Y luego, perdón, están los partidos estos chiquitos, entonces pues evangélicos y demás. La chiquillada. Y el PS, el Partido Verde, que también, bueno, progresistas. Sí, Morena, aunque recuerden que estuvo con el Verde, ¿no? Ajá, sí. Aunque el Verde, acuérdense que es un poco de chocolate porque tiene todo, o sea, es completamente bastión priista, ¿no? Claro. Sí. Y Morena, recuerden que pues ese también ha sido la disputa, que le han dicho que pues ha ido siempre con el Partido Verde, lo cual es una locura, y que también pues mencionamos que el Partido Verde tiene todo menos verde, ¿no? Porque no hace nada por el medio ambiente. Sí. Exacto. Sí, no conozco ninguna iniciativa así que esté actualmente. Anuncio, porque yo voy a entrevistar a un señor que se llama Manuel Aguilar Mora para mi programa el viernes de Radio Educación. Se acaba de formar un frente de izquierda anticapitalista que está en contra del López Obrador, justamente, y que ellos quieren lo que decía Alejandro, que haya candidatos independientes del Frente de Izquierda Anticapitalista, aunque dicen con justa razón
que pues los requisitos que propone y pone El el INE. Instituto Nacional Electoral, pues es casi imposible Era lo que de te iba a comentar, George. lograrlos, Justo. ¿no? Que fue el Ujú, caso de Marichuy, del ujú. EZLN, en donde había varios miembros de este frente de izquierda anticapitalista que apoyaban a Marichuy, pero pues no lograron juntar, porque son muy altos los requisitos, ¿no? Yo creo Sí, que o sea, habría también, les piden más de 78,000 firmas y en no y, sé cuántos días. Entonces, o sea, la verdad es que es absurdo y también unas credenciales que dices, bueno, ¿y de dónde? O sea, la verdad es que sí tiene todo la ley para no, la ley del electoral como para no permitir los candidatos independientes, ¿no? Sí, así justo es. aquí en mi demarcación, en mi colonia, alcaldía, y bueno, más bien colonia, está Flora Aco, que es una activista que ya lleva Ah, mucho mira, tiempo, que está en este grupo anticapitalista, y bueno, ella me parece que va para una diputación, lo cual es más fácil lograrlo porque son menos votos, hay que hacer también porque tienes que tener un número de actividades, lo cual si te pide un número de actividades Y de y asambleas. de asamblea con lo que te da el INE, pues es difícil llevarlas a cabo porque pues no te alcanza el dinero y pues todo Ah, esto sí, además les es dan un presupuesto como de 60,000 pesos, ¿eh? O sea, exacto, exacto. es absurdo. Entonces, Sí, pues sí, o sea, ir a juntar las firmas y eso es como lo menos complicado, pero lo que dicen, bueno, ya para una senaduría, pues son mucho más firmas, ya es muy difícil. Y recordemos, como bien dice mi querido Jorge Meléndez, y que aquí también sucede en las colonias populares, pues no muchos no tienen el celular para luego hacer el envío de las firmas, que fue lo que sucedió con Marichuy, o la aplicación que no me sí. siguen no diciendo porque yo funciona. platiqué con esta chica, pues no funciona, ¿no? Entonces, pues muchas de las Ujú. firmas se anulan porque no está bien la aplicación. Entonces, bueno, todo un Así. merequetengue para hacer todo esto. Aunque los candidatos independientes sin duda son una gran opción para la democracia, y creo que sí deberían de aflojarse por lo menos las medidas y todas las restricciones que les dan, porque pues igual ya ni hasta ni cosa del dinero, porque yo creo que se puede hacer una gran campaña con poquito dinero, nomás que esto siempre le exageran y le avientan millones a cosas que sabemos perfectamente que ni siquiera cuestan eso, pero bueno, ya tenemos a Luis Alonso. Ya tenemos por aquí a Luis Alonso, nada más déjenme lo acomodo bien. Permítanme tantito. Miren, con chamarra nueva y toda la cosa. Yo Se lo la veo mandó muy el feliz. Checo Pérez. Ándale. Ahí está, ya lo tenemos a Luis Alonso. Luis Luis Alonso, Alonso, ¿estás ¿estás feliz o no estás Permítame feliz? tantito. Cuéntame. Estoy muy contento. La verdad es que creo que hay muchos motivos para estarlo. Y el más importante, creo que la noticia del domingo del año para el deporte mexicano me parece que es el gran triunfo que tuvo Sergio Pérez en la Fórmula 1. 50 años tuvieron que pasar para que México viera a un piloto una vez más en lo más alto del podio de la Fórmula 1 y me parece que es extraordinario lo que logró porque fue una carrera increíble, sorprendente. Después de la arrancada, después de la primera curva, parecía que todo estaba perdido porque hubo un toque de Checo con Charles Leclerc que lo mandó hasta la última posición, ¿no? Tuvo que ir a los pits, tuvo que cambiar llantas y ahí parecía que estaba pues terminado. Con el contacto parecía que todo estaba acabado y decía, pues ya, bueno, una vez más, segunda semana consecutiva que Checo pues se va de un gran premio y parecía que iba a ser una triste historia porque habían anunciado en días previos que pues no sabía cuál era su destino, no, todavía no sabe cuál es su destino en la Fórmula 1. La próxima temporada no tiene seguro un asiento y él podría aspirar a regresar después de un año sabático, pero lo que hace es glorioso, el tema de remontar desde la posición 18 hasta terminar en lo más alto del podio, gracias también a que se equivoca Mercedes en la parada de pits de sus pilotos, pues le abre la puerta y le sonríe la fortuna a Sergio Pérez para conseguir este gran triunfo. Subí a lo más alto, yo la verdad es que recuerdo el momento de ver la bandera mexicana y escuchar las notas del himno nacional, ponen la piel chinita y uno no puede evitar derramar lágrimas cuando ve
una imagen así. Hoy en la mañana yo la veía con la repetición con una de mis hijas, con Mercedes, que le empezó a gustar mucho la Fórmula 1 y me decía, papá, pero ya está muy aburrido que siempre gane Lewis Hamilton, por favor, ¿qué onda? Me cae gordo, está bien, yo le voy a Mercedes, me llamo Mercedes, pero quiero ver que gane alguien más. Y de repente le puse el video de Checo Pérez en lo más alto del podio y se puso a cantar el himno mexicano y me puse a cantarlo con ella y se me salió una lágrima terriblemente porque de la emoción de estar así, de vivir ese momento y que a ella le empieza a gustar este deporte que, o sea, de repente me decía, papá, hay carrera, vamos a verla, o sea, se para temprano y vemos las carreras y es emocionante ver esto. Y me decía, ojalá que algún día Checo pueda ganar, ¿no? Quiero ver a Checo ganar. Y ocurrió, ¿no? Entonces Checo Pérez gana el Gran Premio de Sakir allá en Bahrein y queda una carrera y honestamente espero que Red Bull se haya decidido ya en darle un contrato y que la próxima vez que nos veamos estemos hablando de la continuidad de Checo Pérez para mantenerse en la Fórmula 1. Ahorita estaba leyendo una columna de Ross Brown, uno de los pilares de la Fórmula 1 en la cuestión de pantalón largo, ¿no? Y dice que sería lamentable y una real tragedia que Checo Pérez no tuviera un asiento el próximo año en la Fórmula 1 porque es un gran piloto, se lo merece. 10 años de trabajo culminado con este podio, me parece una noticia increíble y se vio reflejado en la mayor parte de la prensa nacional, salvo los diarios deportivos que tienen que estar vendiendo su portada a través del fútbol. Lamentablemente, pues no apostaron por Checo, pero el resto de los periódicos, cuando vio hoy las portadas, yo salía a tratar de buscar algunos ejemplares, no los pude encontrar, pero es un hecho histórico. Ver a Checo Pérez, un piloto mexicano, en lo más alto del podio es la noticia del año y bueno, me emociona mucho hablar de este tema porque es para increíble. Cerrar bien el año, Luis, ¿no? Claro, un año tan complejo como este, porque además también fue muy complejo para él, ¿no? El hecho de estar con la incertidumbre, dar positivo a COVID, perderse 2 carreras y tener ese tipo de resultados y verse relegado ante esto que hemos hablado mucho. Es un piloto que merecería tener su asiento asegurado, pero la escudería decide hacerlo a un lado porque se queda el hijo del dueño, que sí es un piloto prometedor, ayer acabó también en el podio, pero claramente las mejores manos y el mejor piloto de entre ellos no es Lance Stroll quien se va a quedar en el equipo, sino es Checo Pérez. Pero así son las decisiones, es el mundo, y llega otro piloto que también ha sido campeón del mundo, ¿no? Sebastián Vettel, que pues tiene los laureles, pero hoy en día yo apostaría si yo fuera el dueño, me quedaba con Checo y no lo pensaba más. O sea, esa es la mejor, tendría que ser la decisión, ojalá que ocurra en las próximas horas y previo al siguiente Gran Premio con el que culmina ya la temporada de la Fórmula 1, pero bueno, nos regaló un momento increíble y digno de recordar, como dices, Karina, no hay mejor manera de cerrar este año con una noticia de este estilo, ¿no? Y perdón, Oye, perdón, en redes sociales ese día dijeron todos al ángel, todos al ángel, todos al ángel. Ese fue el hashtag. Se merece, o sea, ese tipo de logros es para, digo, si no estuviéramos en esa situación con la pandemia de no estar reunidos y no tener, yo sí me hubiera lanzado y digo, vámonos, ¿no? Claro, de acuerdísimo. Bueno, increíble, la verdad es que increíble, y eso también da pie para que un domingo increíble que se vivió en el aspecto deportivo. Ya dejando un poco de lado ese tema de Checo Pérez que no quería. Yo quería venga, George, regresar a él porque yo no sé quién sea el papá de Sergio Checo Pérez, pero me decía Rosita en la mañana, Rosita mujer, que López Dóriga entrevistó al papá de Checo Pérez. Ajá. Y entonces le dijo, oiga, señor, importantísimo el triunfo de su hijo, no sé qué. Y que el papá le decía, no, lo que ha sido más importante es el triunfo de López Obrador, porque estamos viendo esto y esto. No es cierto. Y que López Dóriga insistía,
oiga, sí, pero su hijo Checo Pérez, y que el señor volvía al ataque y decía, no, lo más importante es que López Obrador está en la está cambiando. No sé quién sea el papá, por eso te lo pregunto, porque Me extrañó. parece brillante el manejo de, o sea, es un tipo que, digo, ha estado metido ahí en el mundo del automovilismo, pero también aprovechar esa, ¿no? Creo que es más para molestar al personaje López Dóriga, pero qué increíble, bueno, ¿no? Aprovechar el momento. Es un tipo, pues, dicharachero, que le gusta echar el ajo. Yo conozco, no lo conozco a él en persona, pero tengo buenas referencias de él, por ejemplo, de cómo ha tratado de llevar la carrera de su hijo y cómo él estuvo muy metido también en el desarrollo de las relaciones públicas y bueno, pues lo tiene ahí, ¿no? Y también hoy se reflejaba un poco, pues todo la parafernalia que hay detrás de Checo Pérez, que mucha gente que lo criticaba cuando recién llegó a la Fórmula 1, que era un piloto que se había comprado el asiento gracias al apoyo de la familia Carlos Slim, ¿no? de Carlos Slim, ¿no? Ahí está, Carlos Slim Domit está muy metido también ahí, pero por supuesto que la mayoría de los pilotos que están en la Fórmula 1 tienen a alguien con ese poder económico por detrás, ¿no? No es sencillo estar en un deporte de esta naturaleza, y menos por lo que tienes que hacer. Tienes que ir a Europa, estar viviendo por allá, estar corriendo en fórmulas similares de desarrollo. No es un deporte barato, por supuesto, y para estar ahí hay que tener dos cosas: buenas manos, un temple de acero para estar corriendo esas velocidades, y por supuesto que el respaldo económico de alguien que no va a poner su dinero en cualquier hijo de vecino, ¿no? Claro. Entonces, sí, porque ya pues, veíamos el otro muchacho que estrelló su carro y se incendió y todo eso, ¿no? La semana pasada. Sí, Romain Grosjean, que también, la verdad es que y ahí está, no digo, no participó en la carrera, pero se está recuperando sus heridas y regresará seguramente a correr. Esa es la verdad es que, reitero, es una gran noticia, tenemos que estar hablando de ella de aquí me gustó mucho la portada, por ejemplo, de la foto que presentó el Heraldo, pero todos los periódicos que le dieron el reconocimiento y tener en la portada a Checo Pérez, me parece fantástico esa historia digna de contar. Yo tengo ahí un compañero, Omar Moro, que fue mi alumno, escribió un texto que me dijo, me lo mandó, me dijo, sé que se va a publicar esta mañana, pero quiero que lo veas tú, ¿no? Para que lo revises antes de que se publique, que me digas qué opinas. Lo leí, me emocionó muchísimo porque las palabras de Checo Pérez al momento de cruzar la meta y estar recibiendo y ganando esta carrera fueron así como, ojalá que Checo lo esté viendo, pensando en su hijo que, ¿no? Recién que acaba de tener familia, Checo Pérez, ojalá que pueda estar disfrutando este momento y que esté ahí, ¿no? Pensó en su familia en ese momento. Son muchos años de sacrificio de Checo Pérez, lejos de su casa, vivió de chavito fuera de casa para buscar este sueño, y que se le logre, este logro es impresionante y muy digno de abrirle la puerta para que se mantenga en la Fórmula 1, o por lo menos sea solamente un año sabático y que alguien más le dé la oportunidad si es que Red Bull erróneamente decide no apostar por él y seguir, por ejemplo, con Albon o con algún otro piloto, porque aquí lo que juega mucho es que el tailandés, el dueño de la escudería actualmente, pues es tailandés, obviamente por eso no ha cerrado el trato. Es mucho mejor piloto Checo Pérez en la actualidad que lo que es Albon, pero así son las decisiones, y así como decidió el otro Stroll por su hijo y por Sebastián Vettel, pues tristemente este tipo de temas pesa al momento de dar la decisión de quién será el piloto de las siguientes escuderías, ¿no? Oye, y bueno, pues las finales ya están definidas. Como bien les había dicho, no le crean a los comentaristas de Televisa, siempre se equivocan. Ya había dicho que iba a ganar el Cruz Azul, no, ninguno le atinó. Todo mundo, la verdad es que todo mundo, yo voy a decir la verdad, yo no creía en la remontada, y yo publiqué en redes sociales, yo lo que decía, ojalá que los Pumas den el partido que merece, o sea, que salgan a la cancha y que se mueran de algo, ¿no? Porque el partido de ida del 4-0 sí nos sorprendió muchísimo, merecido el triunfo de Cruz Azul,
pero yo decía, este no es el equipo de Pumas que yo quiero no quiero que sea el último recuerdo de esta temporada que me dio mucha satisfacción ver a los Pumas así. Ojalá salgan el domingo a partirse el lomo y dejar todo en la cancha y morirse de algo, ¿no? Con el 3-0 y con las cosas como estaban dando, híjole, yo estaba saliendo a la transmisión de los partidos de la NFL y dije, bueno, ya iba en camino a casa y dije, bueno, pasé a ver a mi familia, a mis padres y vi el resultado y lo estaba escuchando y sí me emocioné y dije, híjole, ¿será posible que se dé la remontada? ¿No? Y de repente ya empieza uno, corre el segundo tiempo, no había posibilidad, no estaban llegando y llega el momento ya en tiempo de reposición, un gol que era lo que necesitaba. Increíble lo que pasa con Cruz Azul, la verdad es que es muy lamentable, la postura, sí. Lamentable que no hayan sido capaces de ir al frente a buscar un gol de Cruz Azul forzaba a los Pumas a tener que meter 6, ¿no? Sí. Ya se habla de que a Siboldi ya tiene los días contados, ya lo van a correr después de una gran temporada que parecía que iba a terminar con todos estos maleficios, con todas estas cruzazuleadas, ¿no? Porque hablamos mucho de eso toda la temporada y parecía que este era el año, ¿no? Después de ese 4-0 dijimos, no, ya, o sea, va a llegar a la final, contra León va a acabar la maldición, es el guión perfecto, contra ellos, ¿no? Fue el último título y de repente ocurre esto. Digo, para los que le vamos a los Pumas y para los que disfrutamos esto, es increíble, pero yo no me quiero poner en los zapatos de un aficionado de Cruz Azul, tener que soportar este tipo de sinsabores, de ridículos, porque hay que decirlo así, porque es un ridículo lo que ocurre. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón, Luis, perdón que te interrumpa, porque tengo varios amigos que le van al Cruz Azul, y fíjate que es la primera vez que mencionan la posibilidad de cambiarse de equipo, ¿no? Entonces, yo digo, o sea, no se cambien de equipo, porque ya cuando uno tiene un equipo, uno tiene que estar con su equipo hasta el final, siempre, por muy maleta que sea, pero ya, o sea, esta decepción justo, o sea, llega a un punto en el que dices, bueno, es que realmente no nos dan nada como afición, porque la gente le ha sido súper fiel durante todos estos años, siempre el Cruz Azul siempre les aplica la misma, que los apostadores ya lo saben para la final. ¿Tú crees que algún apostador que sea muy de arraigado de esto le va a apostar en una final al Cruz Azul? Sería muy absurdo, porque ya sabes que en la Cruz Azul, en las finales el Cruz Azul por la tensión, por su historia, por su mentalidad va a perder. Entonces no la apuestas. Sí, perdón, ¿no? Pues no. Dicen que jugaron como semifinal como si fuera la final, que por eso perdieron. Exacto, por eso la perdieron. O sea, lo peor del caso es que ya, o sea, así como el ruido era ¿no? Que ya todo el mundo decía, es que ya está en la final, no vamos a analizar, después de que terminó la otra serie, que finalmente León elimina a Chivas, bueno, vamos a empezar a hablar ya de esto, de la final, cómo va a ser un duelo entre León contra Cruz Azul. Todo eso se hizo pues, del dominio público, ¿no? O sea, era como el status quo, así estaba. Antes de que ocurrieran las cosas, ya estaba definido que esa era la final. Digo, evidentemente, por algo se juegan los partidos y por algo hay que estar ahí presente y por algo hay que esperar hasta el último minuto, ¿no? Esta legendaria frase, ¿no? Que el último minuto también tiene 60 segundos, hay que cumplirlo y ahí está, y llegó el gol y se dio el milagro, ¿no? Yo la verdad es que no he tenido, me llegaron como videos y memes y por supuesto que se inunda. Yo no me he querido burlar de amigos que sé que le van a Cruz Azul, porque la verdad es que me he concentrado en disfrutar el momento de también esta gran voltereta, este momento para los Pumas. Para mí es más importante el triunfo de Pumas que, por ejemplo, estarme burlando de la gente de Cruz Azul o de la gente de la América, que no, que también se podría, porque también se empezaron a burlar muchos de ellos de... Picando costilla nada más, ¿eh? ¿Qué tal? No, es en serio, porque cuando ocurrió el 4-0 de la ida, yo recibí cantidad de memes de que, ay, sí, los Hello Kitties, que hay sí los gatitos y que... Mira, me quedé callado y dije, pues sí, ni modo, nos ganaron bien. O sea, el peor partido, y lo peor del caso que empecé a escuchar un comentario, leí un comentario en Twitter de Ricardo Otero, un reportero que también estuvo ahí, editor, está en Univisión ahora, decía, realmente los Pumas nos ofrecieron en este partido, en el partido de ida, el juego
que todo mundo pensábamos que iba a ser la temporada de los Pumas, ¿no? Solamente que llegó hasta el partido de ida de la semifinal. O sea, realmente habría que sentirse afortunado de haber tenido una temporada tan buena y que el peor partido ocurriera ahí. Y dije, pues sí, tiene razón, porque realmente aquí lo hablábamos, cuando iba a empezar el torneo, la expectativa era muy baja para los Pumas, ¿no? Hablábamos de que Mitchell se va días antes del arranque del torneo, llega este Lilini porque estaba en las fuerzas básicas y le da la oportunidad de hacerse cargo de forma interina del equipo, ¿no? Y uno decía, pues este hombre, pues sí, o sea, está bien que esté ahí, será una buena oportunidad para que le dé salida a los jóvenes, pero no esperábamos gran cosa de la temporada de Pumas, y empezó a dar resultados, y empezó a caminar el equipo, y todo el mundo decía, bueno, va a llegar el momento en que esto ya no es sostenible, no es sostenible la temporada de Pumas, pero hay que disfrutarla como viene, y pues, va. Y de repente, segundo lugar, invicto, no sabíamos lo que era perder, y uno pensaba, o sea, ¿será posible, no? Y hoy, la verdad es que ya estando en la final, lo que venga es ganancia, o sea, ya estás ahí. Sí. Un equipo muy complicado de León, porque es un equipo que juega muy bien, y es el equipo que mejor ha jugado al fútbol en los más recientes 2 torneos, porque Nacho Ambriz ha hecho un gran trabajo con el León, pero bueno, ya estás en la final y aquí por todo, ¿no? Ojalá que la lección le haya quedado a Lilini de que no te puedes tirar atrás a reservarte. Ya es la final. Yo lo que esperaría de Pumas y lo que exigiría y que espero que ocurra es que salga a jugarla como a ganar. O sea, no a reservarse, no estar pensando, sino más bien salir a dar una final que sea un partido abierto, que la gente lo disfrute, y porque eso es lo que nos gusta. A la gente que seguimos a Pumas queremos eso, que sea dinámico, que sea arrojado, sí con equilibrio, sí midiendo las estrategias, pero hay que ir por el partido, hay que ir por eso, o sea, tiene que ser un partido de garra, y eso es lo que yo esperaría de la final del fútbol mexicano entre León y Pumas. Sí, fíjate que ahora que decía Alejandro, esto de los de Televisa, yo estaba platicando con un amigo de hace muchísimos años, y de repente le sonaba el teléfono a él, y el hijo le decía, los dos se llaman Joel, le decía, papá, ya anotó el primer gol los Pumas. Luego, papá, ya anotó el segundo gol los Pumas. Papá, ya anotó el tercer gol los Pumas. Y apenas vamos en medio tiempo. Y yo seguía hablando con mi amigo, pero de repente algo pasó y se nos fue la conexión. Y entonces yo me fui a ver los últimos, ¿qué te diría? 15 minutos del partido. Y sí, veía que estaba difícil que metieran el cuarto. Bueno, meten el cuarto, termina el partido, y yo dije, pues van a pasar los goles de los Pumas, los anteriores, los 3 que yo no vi, y no, los adiós. De Televisa dijeron, nos vemos, hasta luego, adiós. Claro que estos güeyes que siempre pasan los goles, ¿no? Los resúmenes, claro. Y les meten ahí, y los pasan porque los patrocinadores, hay muchos sí, que claro. Dicen, patrocino cuando están los es goles. El momento oportuno para lucir, ¿no? La marca. Y de repente se despiden, y ya no vi yo no vi los 3 anteriores, sino el cuarto final. El definitivo. Sí. Te digo porque no le atinaron. Y, oye, pero yo sí creo que este partido de León sí va a ser muy complicado. Yo creo que León, como dices, sí está jugando muy bien, y yo creo que sí es muy complicado este partido. Es el momento oportuno para lucir, ¿no? La marca. Y ya nada más para rematar, Cari, no quiero estar golpeando, pero bueno, pasó otra buena historia. Perdón, qué bueno que no te gusta bulear, ¿no? No, quiero dar la información, o sea, creo que es oportuno dar la información de la NFL, ¿no? Una gran jornada de NFL, que hoy nos regala también, yo lo veo como una gran historia. Yo decía, por ejemplo, sería increíble que Alex Smith, después de que regresó de esta terrible lesión, 2 años que le cuesta, 17 cirugías, bla, bla, bla. Yo decía en los previos ahí en Máximo Avance, sería increíble que ocurriera que Alex Smith y el Washington Football Team, el equipo sin nombre,
le quitara lo invicto a los Steelers, pero decía, sería increíble, pero no creo que pase. O sea, el equipo de Pittsburgh ha encontrado la forma de ganar los partidos complicados. Cuando juega mal, alguien hace la jugada importante y saca el resultado, pero hoy no fue así. Y hoy el equipo de Washington le quitó el invicto y es una gran historia también esta de Alex Smith como el regreso del año y metiendo al equipo de Washington a la pelea por el título de la división este de la Conferencia Nacional. Un triunfo importantísimo porque también los Gigantes le ganaron ayer a Seattle, dando otra de las sorpresas de la jornada. Sí. Entonces, esa división de equipos muy malos nos ha demostrado que un domingo cualquier cosa puede pasar en la NFL si los tiempos se ajustan y lo han hecho bien tanto Gigantes como los ex Pieles Rojas. Luego es difícil quitarse esa costumbre. El Washington Football Team de Alex nos dio la partidazo. A mí sí me gustó mucho el partido. Perdóname, antes de que tú cierres aquí la conversación. Oye, a mí me pareció un super partido. La verdad es que sí me dio gusto que ganara Alex Smith. Creo que hubo varios pases además que no sé ustedes, pero así me parecieron como por arte de magia que caían en las manos de los jugadores, porque este último ya de los últimos minutos que agarra con la mano, que dices, no inventes, pensé que se le iba a pasar, pensé que se le iba a resbalar y órale, lo agarra. Luego la anotación, bueno, la verdad es que creo que Washington sí fue el rival que se merecía Pittsburgh, sí merecía ese triunfo definitivamente, porque también creo que los acereros, y se notó, estaban un poco medio sobradones, ¿no? O sea, sí les noté como que no le echaron ese jugo que generalmente le hacen para el juego. Sí creo que le bajaron un poco ahí el ánimo. Creo que a Roethlisberger le faltó mucho más protección porque la defensiva de Washington es que la defensiva de Washington es muy buena, sí. Tiene muchos jugadores de primera ronda. La construcción del roster del equipo de Washington es muy competente, es una defensiva muy agresiva y explotaron muy bien las debilidades que ya nos habían mostrado en algún momento el equipo de Pittsburgh, pero encontraban la forma de ganar. De algún modo siempre alguien sacaba la jugada importante, la defensiva, equipos especiales. Hoy no ocurrió y así es la NFL. La verdad es que las jugadas importantes llegaron del lado de Washington con una defensiva muy fuerte, con una línea frontal agresiva y con un Alex Smith muy maduro al momento de hacer los pases necesarios para conseguir los puntos para sacar el triunfo. Y bueno, y el otro juego está jugando Buffalo contra San Francisco, está con victoria parcial para los Bills. Estos 49 que están jugando actualmente en Glendale, Arizona, porque por las leyes en Santa Clara que prohíben ahorita la actividad al aire libre por el tema del coronavirus, tuvieron que buscar dónde jugar el equipo de San Francisco y están jugando su partido de local hoy en Arizona. Sí, yo pensé que este partido era más difícil que el de los Pumas, la remontada, ganarle a Pittsburgh. Yo lo veía, eso sí, imposible. Yo hasta dije, le echo una apuesta a Karina, pero ahí sí le saqué la verdad. Ay, está buenísimo. Bueno, yo sigo buscando tu gorra, no la he olvidado, ya la voy a encargar para pagar cabalmente las apuestas. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, la verdad es que hay mucha información, pero creo que hemos tocado los puntos más importantes. Checo, Pumas remontando, cómo queda la final y un poco de la NFL, pero les agradezco muchísimo, como siempre, tenerme aquí con ustedes para platicar de lo más importante del fin de semana desde el punto de vista deportivo. Pues, el gusto es de nosotros, Luis, siempre. Muy amable por todo, hasta luego. Un fuerte abrazo, cuídense. Besos, bye. Pues bueno, ya ahorita nos estamos preparando para nuestra próxima entrevista. Creo que nos falta que llegue otra persona más. Déjenme ver nada más, porque ya está por aquí creo que Caro, pero nos falta Polo. Entonces nada más déjenme. Pues ya había aparecido por ahí. Sí, parece. A ver si puedes prender tu cámara, mi querido Polo, porque la tienes apagada. Hola, hola. Ahí está. Ahí Polo. está. Ahí está. Perfecto. Nada más aquí hacer unos
cambiecitos. Y bueno, nada más rápidamente les digo que, bueno, estamos acá con Caro Vidal, ella es vocera del movimiento No Vivimos del Aplauso, y Polo Castellanos de la Asamblea por las Culturas, y pues tuvimos una semana bastante tensa la pasada. Cuéntanos, danos por favor información sobre eso, mi querido Jorge Meléndez, sobre estos, pues sobre todo que quieren desaparecer los colectivos culturales. Filtró una conversación de WhatsApp. Cuéntanos por favor, en lo que acomoda aquí a los compañeros. Les pasa lo que a nosotros nos pasa en reeducación, nada más que a ellos más grave. A nosotros nos recortaron, y por más que hemos hecho 5 millones de pesos, quieren que muchas personas que han trabajado durante años como pues PCPs, se llaman en reeducación por servicios profesionales, pues se vayan a la calle. Hemos insistido, hemos tenido reuniones con gente de la señora Frausto, y siempre nos dicen lo mismo: es el recorte, esto se va a utilizar para salud y demás. Y con los colectivos sucede algo similar, aunque hoy la señora Frausto salió a decir que iba a ser una mesa para que los colectivos estuvieran ahí, y le respondió el movimiento colectivo por la cultura y el arte de México, que rechazaba totalmente estas posiciones de la señora Frausto, que mejor renunciara, y que se vea cómo se les da dinero en efecto. Pues muchos que estamos en los medios incluso no vivimos ya ni el aplauso, porque ahí no hay aplausos, no vivimos de quienes nos ven, sino de lo que comemos, ¿no? Y estamos en todo el sector cultural pues muy indignados, porque se le da la tercera parte del presupuesto a un señor Orozco para hacer algo que él mismo lo dijo en el país. Bueno, esto del bosque de Chapultepec va a tener resultados dentro de 20 años. Pues dentro de 20 años yo ya ni lo veré, porque ya tengo 77 y no voy a vivir hasta entonces. Me parece muy irresponsable que se hagan este tipo de proyectos, suprimiendo otros proyectos, los fideicomisos, los apoyos al arte, etcétera. Hay una indignación muy grande, muy correcta y muy firme en esto de que la Secretaría de Cultura debe de hacer las cosas correctamente, y luego incluso hasta pues hay espionaje y forma de tratar de desactivar, entre comillas, porque me parece una tontería que los importantes funcionarios de la Secretaría de Cultura digan este tipo de cosas que van a desactivar difundiendo falsedades los movimientos. Nosotros tuvimos una mesa de negociación el jueves pasado con un señor Monroy, que se dedica a repartir los dineros en Conaculta, y yo le reclamé porque dijo dos mentiras. Dijo que no había mayor presupuesto para reeducación porque era para salud, y que no había mayor presupuesto porque el petróleo estuvo a 0 pesos o 0 dólares. Y le dije, pues es totalmente falso lo que dice usted, señor Monroy. Y se lo dije en una reunión por Zoom que tuvimos los de Radioeducación. Y entonces es el mismo caso que hace la señora Frausto ahora. Quiere mandar a la señora Núñez, hija de un excomunista al que yo traté muchos años, el Partido Comunista, a negociar. Pues no sé qué quiere negociar, si ya nos han dado en la torre todo un año, ¿no? Y el próximo viene peor, con la situación agravante de que la inflación va para arriba. Solamente los que no van a comprar las cosas pues no se dan cuenta. Entonces estamos ante
esta encrucijada y yo propondré que el Sindicato de Radioeducación se sume al movimiento de ustedes para luchar juntos por una situación que nos favorezca a todos y que le favorezca a la ciudadanía, porque no estamos luchando por salarios exorbitantes, estamos luchando por salarios dignos. Por ejemplo, en radioeducación habemos 76 personas que no nos podemos jubilar, porque si nos jubilamos con un salario de 7,000 pesos. Después de haber trabajado 40 años en radioeducación, yo llevo 47, y los compañeros PCPs que están por servicios profesionales, algunos tienen 18 años por honorarios. Nosotros los consideramos que están subcontratados, a pesar de que la figura no sea la misma, pero en el fondo es igual, como 18 años y no tienen basificación y no tienen prestaciones sociales y no tienen seguridad social, etcétera. Y para los señores de cultura es muy fácil decir, bueno, es que fue cosa del pasado. Bueno, sí, pero uno votó por un nuevo gobierno que se suponía que iba a apoyar a la cultura, según nos dijeron, cuando andaban en campaña, y ahora que están en la silla, pues ya resulta que no la apoyan. Ese es mi comentario, podría añadir más, pero prefiero... Pero aquí ya tenemos a Caro Vidal y a Polo. Caro y Polo, buenas noches. Pues coméntenos cómo está la situación. ¿Quién quiere empezar? Adelante, Polo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas noches. Éntrale, Caro. ¿Qué aspecto de todo el rollo te interesa más? Si quieres, cuéntanos primero qué sucedió con esto que se filtró a medios de comunicación del chat y qué es lo que pasó ahí. Pues ya que se filtró el chat que se llama Desactivación Colectivos, la Secretaría de Cultura emitió un comunicado donde ella dice que ella no sabía de la existencia de ese chat, ni de ese nombre de chat. Y los 11 colectivos que formamos parte de esta propuesta del Congreso Nacional de Agentes Culturales, pues hicimos una rueda de prensa al día siguiente para mencionar que pues, básicamente lo que había sucedido es que pues se perdió la confianza con la Secretaría, ya que las personas que la Secretaría asignó para representarla y para negociar en su nombre, pues tenían estas prácticas. O sea, básicamente fue una cosa que les pasó internamente y pues nosotros la vimos y entonces empezamos a hacer sentido de por qué tratábamos tanto tiempo de hacer las cosas y no pasaba nada, porque en la última reunión cambiaron totalmente el documento, y habíamos hecho un documento conjunto, nos habíamos sentado muchas veces para trabajarlo, entonces ya íbamos en la parte donde la Secretaría nos tendría que decir de cada punto qué sí puede hacer y qué no puede hacer, pero nos puede ayudar con otras secretarías o a presentarlo a los legisladores. Pero en lugar de contestar eso punto por punto, lo que hicieron es otro documento distinto. En lugar de Congreso Nacional, se llamaba conferencia, estaba muy diluido, hablaban de dialogar sobre la cultura en términos generales, cuando en realidad la misión del Congreso Nacional de Agentes Culturales es hablar sobre los agentes culturales, sobre la precarización laboral, sobre que se necesite una ley para que tengamos seguridad social como cualquier otro trabajador. No estamos pidiendo ni más ni menos que lo cualquier otro trabajador en México tiene, pues que se vea la verdadera inclusión en las políticas públicas de el arte y la cultura como un derecho. Entonces, bueno, en realidad la propuesta del Congreso Nacional era una propuesta de los colectivos que empezó desde hace un año, primero 1, luego 3 colectivos y luego los 11, donde nos sentábamos y firmábamos minutas y acuerdos. Entonces empezamos a coleccionar documentos pero no acciones. Entonces propusimos ese congreso precisamente para que la autoridad pudiera cumplir
con esos acuerdos y compromisos que había firmado. Y hacer un diálogo nacional entre nosotros, entre todos los agentes culturales, no solamente artistas, sino todos quienes trabajan alrededor del arte y la cultura, para dialogar entre nosotros sobre estas reformas estructurales que necesitamos para dignificar nuestro trabajo y las vías para que los derechos culturales lleguen a todo el mundo. Básicamente es eso. Y lo que pedíamos a la Secretaría era, ¿qué recursos tienes? ¿Cuáles son tus recursos, que en realidad son los nuestros, de todos y todas las mexicanas, para poder, por ejemplo, en un pueblito donde no tienen internet, cómo pueden bajar a la casa de cultura más cercana, a la prepa más cercana, para que ahí les pongan internet y puedan participar y opinar en este Congreso Nacional, que nos prestaran esos recursos para llegar a todo el mundo, para que todo el mundo llegue a nosotros, o sea, que entre todos nos comuniquemos, porque acá en la Ciudad de México podemos estar diciendo, no, pues no, nos hace falta esto, pero ¿qué tal si no es lo mismo en los municipios, en otras ciudades, en otros estados? Seguramente no lo es, algunos sí, que es un tronco donde todos estamos juntos, pero luego las ramas pues son específicas de cada necesidad, de cada arte, de cada tallerista, de cada maestro de cualquier arte. Entonces, la idea era esa, comunicarnos y escribir luego los documentos que fueran vinculantes, o sea, no nada más vamos a juntarnos para hablar, que eso ya es muy bueno, sino para decir, ok, ¿y qué leyes se necesitan hacer? ¿Qué se necesita modificar? ¿Qué políticas públicas? Y ahí es donde le decíamos a la Secretaría, tú qué sí puedes hacer que te permita tu protocolo, ay, se me fue la palabra ahorita, pero tu margen legal, y que nos puedes ayudar a platicar y a pedir con la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, una ley que incluya obligatoriamente la educación artística en toda la educación básica. Luego, con la Secretaría del Trabajo, pues esta legislación sobre los derechos laborales de las personas que nos dedicamos a esto y cosas así. O sea, era de verdad una plática propositiva. No estábamos de que dame, apoyos, que eso es un poco lo que se critica. En primera, de 2,5 millones, solo 500 personas reciben un apoyo al año, ¿no? Entonces, no, la mayoría de las personas no estamos esperando ese apoyo. Y segunda, pues no es un apoyo, porque cuando te lo dan, tú tienes que dar un trabajo, básicamente es una contratación, ¿no? Entonces, sí se trabaja por esos apoyos, que aunque sean mínimos, ¿no? Entonces, bueno, la invitación era esa, y en eso estábamos cuando se sucede todo esto y pues fue una falta de respeto, se perdió la confianza, en realidad fue muy lamentable porque nosotros queremos seguir trabajando, o sea, no tenemos tiempo de escándalos y de que se pongan de acuerdo y que nos digan que sí, que no, si no ayudan, que no estorben, y lo que es su obligación constitucional, pues ya se los demandaremos. Así es, Polo, finalmente, ¿cuáles son ahora las nuevas demandas que tenemos y también cómo llegamos aquí antes de pues todo esto del chat? También, igual que no vivimos del aplauso, pues primero se pidió que se pagaran todos los sueldos que no se habían pagado, que eso también fue una locura. Había unos sueldos que llevaban más de 6 meses, hasta creo que 1 año, y cómo se empezaron a conformar con estas asambleas para poder hacer estos grupos y poder hacer estas demandas, ya que no eran escuchados por la Secretaría de Cultura. Sí, mira, el problema en realidad ha sido que no hay voluntad política de parte de Alejandra Frausto ni de los funcionarios de la Secretaría de Cultura. Nosotros lo venimos advirtiendo desde el principio, ¿no? El chat lo que viene hacer es a corroborar esa falta de voluntad política, ¿no? Entonces, sacan un comunicado advirtiendo que la secretaria Frausto desconoce el tema de este chat ofensivo y nos quiere dar lecciones de diálogo y de democracia diciendo mentiras, ¿no? Una vez más, la secretaria le miente a la nación, le miente a la prensa, le miente a la comunidad artística, diciendo que ha sostenido alrededor de 30 y tantas reuniones con la comunidad artística donde se han tomado acuerdos, pero lo que no dijo es que no ha cumplido ninguno de esos acuerdos. Ella, en cada reunión terminan rompiendo el diálogo, ¿sí? Entonces, nos han estado dando a tole con el dedo, esa es la situación real.
y hoy se disculpa, pero no se disculpa, es decir, se disculpa, pero no invita a los agraviados, ¿sí?, a la disculpa, ¿sí? Los colectivos no fueron convocados para que se disculpara con ellos. Y se ofende o se hace la ofendida por el nombre del chat. El problema no es el nombre del chat, ¿sí? El problema es toda la actitud que tiene la Secretaría de Cultura. Y además nos quiere entregar dos cabezas, ¿no? Dicho de una manera vulgar, pensando que con eso ya no pasa nada, ¿no? Entonces, ni se disculpa, ¿sí? Nos quiere dar además lecciones de ética, cuando justo a un par de semanas de haber salido el famoso código de ética de la Presidencia de la República, ella se pasa como 5 puntos por el arco del triunfo. ¿Sí? Es una persona que además está denunciada, tiene 2 procesos caminando en su contra. Uno ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otro ante la Secretaría de la Función Pública. Es decir, la señora debería estar renunciando ya la deberían de estar cesando porque está faltando al mandato que se le confirió como secretaria de Estado, ¿sí? No ha cumplido absolutamente con nada, y no solamente eso, además ha violado y sigue violando alrededor de 8 artículos constitucionales como funcionaria, ¿no? Y ahora a esto, bueno, pues viene este agravante del chat y vuelve a dejar a la misma gente, ¿sí?, en un supuesto equipo de trabajo para dialogar, ¿no? Entonces, justo está ahí, por ejemplo, en ese equipo de trabajo está Marina Núñez, cuando fue su equipo el que armó ese chat, ¿no? Entonces, no se trata de cambiar personas y darle a tole con el dedo a toda la comunidad, ¿sí?, simulando otra vez más, ¿sí?, que están trabajando, ¿sí?, cosa que ha sido errada y falsa. Entonces, las denuncias van a continuar, ¿sí? Ahora hay más pruebas que se están abonando ya a la Comisión de Derechos Humanos y a la denuncia ante la Función Pública. Entonces, el problema aquí también es que la Secretaría de Cultura no entiende cuál es su función, ¿sí? Ella, la Secretaría quiere aventarle el paquete al legislativo, ¿sí? Quiere que el legislativo se ponga a legislar para que los artistas podamos tener acceso a la salud, a derechos laborales, etcétera, etcétera. Cuando eso ya existe en la Constitución, eso ya existe en las leyes generales, eso ya está, además, ratificado por México en tratados internacionales, ¿sí? No está entendiendo que justamente la función de la Secretaría de Cultura es asumir las demandas de la comunidad artística y cultural. Y ya verá con quién se arregla y si llega a acuerdos con Hacienda para el tema de los impuestos, las declaraciones de impuestos, ya tendrá que hablar con la Secretaría de Salud para que haya una revisión de cuál es el estatus de los trabajadores del arte y la cultura que no pueden accesar a los sistemas de salud. Es decir, tienen que asumir su responsabilidad. El puesto le queda grande a esta señora, ¿sí? Ya demostró que es incompetente para asumir ese cargo y lo sigue demostrando una y otra y otra y otra vez, ¿sí? La supuesta disculpa de hoy es otro ejemplo más de su incapacidad que tiene para resolver la problemática que ella misma ha venido generando desde hace 2 años. Porque esta lucha no empezó hace 1 año, empezó hace 2 años, cuando fue a decirle a la Cámara de Diputados que iba a hacer más con menos. Ya demostró que no hizo ni más, ¿sí? Y le quedó corto el menos. Es una persona que no informa, no se sabe en qué está invirtiendo el dinero, no hay claridad, no hay transparencia, simula el diálogo, va y miente en el extranjero, ¿sí? Ya fue a mentirle a la UNESCO, ya le fue a mentir a la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Y entonces, y se sigue pavoneando
como si estuviera en campaña. No está en campaña. Tiene que asumir esa responsabilidad si quiere permanecer en el puesto, ¿sí? Y la denuncia de que renuncie sigue. ¿Sí? Hay una carta dirigida al presidente de la República solicitándose cese a Alejandra Frausto de su cargo por incompetente y por violar artículos constitucionales. Entonces, tienen que resolverlo, a ver cómo, porque de todos modos, la ruta jurídica que ya abrimos, que ya empezó, va a continuar y la vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. ¿Cuántos trabajadores, buenas noches chicos, perdón, cuántos trabajadores se están viendo afectados o cuánta gente de la comunidad de cultura se está viendo afectada por toda esta situación? Entiendo que me van a decir que todas, pero especialmente supongo que hay ciertos grupos o sectores que todavía se ven mucho más afectados y sobre todo por este asunto de los salarios que tienen ahí, ¿no? También, que no les han pagado. Hay un sector muy importante que es el más afectado por todo esto y por el tema de la pandemia, que es el sector de los artistas y los trabajadores independientes, ¿sí? Ese es uno, porque al entrar en pandemia se quedaron sin fuentes de trabajo, ¿sí? Que es la calle. Entonces, si ya de por sí la pasaban mal, pues ahora se están muriendo de hambre, ¿no? Ya hay artistas que han muerto, a consecuencia además de no tener una alimentación, una salud adecuada, ¿no? Y han muerto por COVID o se les han acelerado procesos de enfermedades crónicas como la diabetes y cosas así. El otro sector que también ha sido vulnerado es el de los pueblos originarios, ¿sí? La Secretaría de Cultura anda pregonando por todos lados que la prioridad lo tienen los pueblos originarios, pero lo que no está diciendo es que a los pueblos originarios les quieren imponer programas clientelares para darles dinero y con eso, según ellos, ya están apoyando, ¿sí? Cuando al mismo tiempo a muchos los están despojando de su territorio. Entonces, la Secretaría de Cultura no entiende que en el caso de los pueblos originarios, la cultura está vinculada al territorio. No se puede separar. Sin territorio no hay cultura indígena. Así de simple. Y que además tiene que cumplir con un mandato y tiene que cumplir con leyes internacionales sobre el tema de la consulta, por ejemplo, ¿sí? Y el convenio 169 de la OIT. Alejandra Frausto no ha cumplido nunca ese convenio, ¿sí? Porque simula que consulta a los pueblos y resulta que para consultar a los pueblos tienen que decir cómo quieren que se les consulte y encima hace programas para apoyar a la comunidad artística que son racistas, que son discriminatorios y que son discrecionales, ¿sí? Y lo sigue pregonando a los cuatro vientos como el gran logro de la Secretaría de Cultura. ¿Sí? Perdón, ¿en qué sentido son racistas y discriminatorios? En todos los sentidos, es decir, tú abren un programa que se llama Contigo en la Distancia, ¿sí? Que necesitas toda una serie de herramientas tecnológicas de primer nivel para poder participar en ese programa. En los pueblos originarios no existe esa tecnología. Mucha gente no tiene acceso a esa tecnología, entonces no puede accesar a solicitar estos apoyos. Entonces piden las perlas de la Virgen para entrar a estos apoyos. Nosotros hicimos una propuesta paralela a Contigo a la Distancia que se llamaba Contigo en la Confianza, para poder apoyar a los artistas que estuvieran en precariedad y que justamente no contara con estas herramientas. Es decir, hay que tener en cuenta que hay comunidades indígenas en las que ni siquiera no hay luz. Así es. No hay luz, no tienen teléfonos celulares, no hay señal celular, ¿sí? Y quien llega a tener el celular, su uso es tremendamente limitado porque desconoce también el uso de las herramientas. Entonces, no se pueden accesar esos apoyos. Cuando nosotros planteamos Contigo en la Confianza, degeneró en una cosa que se llama Banco de Producciones.
Pero resulta que el Banco de Producciones vuelve a repetir exactamente las mismas prácticas de contigo en la distancia. Entonces, la gente no puede accesar esos apoyos. Lo que nosotros solicitábamos era, además, para empezar, 150,000 apoyos de 15,000 pesos para apoyar a la comunidad artística y cultural que estuviera en mayor precariedad, ¿sí? Y entonces lo fueron torciendo todo de tal manera que se abre este programa de Banco de Producciones, a propuesta además con el nombre que nosotros propusimos, para que la gente pudiera recibir un pago y poder trabajar, ¿sí? Pero si no estaba en condiciones de trabajar en estos momentos, porque la plaza está cerrada, lo pudiera hacer más adelante, pero pues que tuviera el acceso a ese recurso. Entonces, nos vimos ante la incompetencia de la Secretaría de Cultura, nos vimos en la necesidad de nosotros levantar una especie de padrón, de censo, de quiénes eran estas compañeras y compañeros que estaban en esa situación, para entonces entregarle a la Secretaría de Cultura un listado de arriba de 5,000 personas, ¿sí? Que la Secretaría de Cultura fue recortando cada vez más y más y más y más y más hasta dejarla en 3,800 personas para un banco de producciones donde solamente van a apoyar a 1,000 personas o a 1,000 no sé cuánto, ¿sí? De una comunidad artística a nivel nacional, ¿sí? Según la cuenta satelital del INEGI, que llega a 2,300,000 personas dedicadas al arte en este país. No, pues ni siquiera es el 1%, ¿no? De apoyo. Exactamente, exactamente, pero van y se pavonean diciendo que han apoyado a 6,000 o a 16,000 agentes culturales, ¿sí? Pero son puras numeralias, ¿no? Nadie puede comprobar eso. Tenemos compañeras y compañeros que fueron aceptados en el Banco de Producciones y no han visto un peso todavía, ¿sí? Contigo en la distancia tiene impagos también, o sea, es una tras otra, vuelven a replicar el mismo esquema, ¿no? El mismo error una y otra vez. Sí, si me permiten agregar a lo que dice el compañero Polo, pues esto es por la situación de pandemia, ¿no? Y estamos ideando una manera de cómo, si no podemos ir al público, cómo podemos seguir trabajando. Y no es nada más de resuélvenos, sino cómo le podemos hacer. Esos son los diálogos, precisamente. Nosotros que estamos acá podemos dar nuestra opinión de cómo lo podemos hacer. Ellos que están allá con sus herramientas nos pueden decir cómo y al final llegar a algo conjunto, no solamente a convocatorias unidireccionales de lo que creen que se debe hacer, sino también considerando pues las particularidades de las personas que están en toda la República, de quienes no tienen internet ni celular y no pueden subir en PDF un documento o no tienen cuenta de banco, por ejemplo, cosas así. Y eso es por la pandemia, pero lo que sucedió fue que la pandemia y ahora el chatgate, como le llaman, le puso una lupa tremenda a nuestra situación como trabajadores, que creo que es ahí donde realmente, por eso la idea del Congreso Nacional, y además esa idea es nuestra, de los colectivos, esa idea sigue con o sin secretaría, con o sin, que es lo que les habíamos dicho, nomás díganos en qué sí nos pueden ayudar, estamos acudiendo a ustedes, porque es la manera natural de hacerlo, porque además el gobierno tiene unos recursos enormes que son nuestros y pues los estamos solicitando, porque el Congreso lo que quiere es legislar sobre el estatuto del artista. ¿Quiénes somos? ¿Cuántos somos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Y por qué es un oficio digno? Existe una gama de problemáticas sociales que evidencian la vulnerabilidad del trabajo. Por ejemplo, los TAOC, los capítulo 3000, a los que llaman becarios para no pagarles prestaciones, pero no es una beca, porque en realidad es un trabajo y te están contratando, pero no te dan ninguna seguridad social. Hay una subcontratación laboral en donde tardan en pagarles hasta un año porque que Viajes Premier va a pagar y que no me dieron la lana entre ellos. Entonces, el chiste es que no pagan. Entonces, así de a mí no me importa qué te está pasando adentro, solucionalo y págame a tiempo. Entonces, como empujar un contrato, por ejemplo, único a nivel local, municipal, estatal y nacional, que pueda ser un contrato muy sencillo, que no sea discriminatorio y que incluya
50% de anticipo antes del trabajo, 50% 20 días después, y multas económicas si no me pagan a tiempo para que se pongan a trabajar como Dios manda, ¿no? Y Claro. pues la secretaría, digamos que se probó no apta para representarnos, porque es lo que queríamos, con otras secretarías, ¿no? Entonces, pues hay que hablar comunicación directa con la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Educación, para que se haga obligatoria la educación artística, para estas reformas laborales que ya existen, pero nomás que hay que hacerlas que sucedan, ¿no? En las políticas y en la vida cotidiana de cada uno. Yo creo que eso es lo que están perdiendo de vista. Estas reformas no nos surge hablar de cultura en general como un abstracto, nos surge hablar de nuestro trabajo cotidiano, de la dignidad como trabajadores y trabajadoras que merecemos, de los huecos que hay, de estas subcontrataciones, de estas becarios. En realidad el Congreso trasciende gobiernos y personas, ¿no? Y sobre todo trasciende actitudes mezquinas de la política de antes, ¿no? Lo que hay que desactivar son las malas prácticas precisamente que por años se han usado una y otra vez contra la sociedad civil organizada. Es momento que las autoridades empiecen a confiar en la sociedad civil también, por lo menos que no obstaculicen, ¿no? Como había dicho. Necesitamos subir el estándar, básicamente, de las autoridades para que estén al nivel de la sociedad civil organizada que demanda. Necesitamos acciones que garanticen la estabilidad laboral y mejorar los derechos culturales, más bien garantizar los derechos culturales. Necesitamos que las autoridades honren su palabra y los acuerdos firmados. Y saben que en medio de toda esta simulación lo que sucedió increíble es que los movimientos colectivos, artistas y todos los que trabajamos en cultura nos activamos, muy al contrario del nombre de ese chat, de desactivar colectivos. Ya había muchos activados, pero ahora así 2 personas en Yucatán que pertenecen a No Vivimos del Aplauso, 3 personas en León que están en el chat de cultura infantil de No Vivimos del Aplauso. De repente, y ¿saben qué? Lo importante es que ya dijeron, no es que no es el momento de la indecisión, es momento de decidir, de unirse a algún colectivo, el que sea, a nivel nacional o local, de hacer uno propio, porque donde hay 2 o más en nombre del arte y la cultura, ahí estamos todos. Eso ya es un movimiento. 2 personas son movimiento. Y eso es lo que creo que es un mensaje que nos gustaría, porque No Vivimos del Aplauso no representa a todo el mundo, para nada. Somos los que nos juntamos y dijimos, ay, pues nos conocemos, yo conozco así por terceros, y de repente empezamos a trabajar juntos, sin pagas, somos apartidistas, no estamos esperando destruir nada, al revés, lo que queremos es construir a nuestro favor, y por lo tanto, porque cuando un artista o alguien que trabaja en arte y cultura puede trabajar dignamente, puede decir, bueno, no voy a ser rico, pero tengo seguridad, cuando esté viejito puedo tener mi pensión, puedo tener mi Infonavit, o sea, pues ya, porque la verdad es que sí hay una vocación enorme. Entonces, fíjate, Caro, perdón, sí, termina. Ay, perdón, y ya, lo único que quería decir es que creo que es una gran oportunidad para nosotros, porque este gobierno pues está 4 años, no más, pero después van a seguir otros, y nosotros toda la vida vamos a ser artistas, entonces nos tenemos que unir y tenemos que trabajar por lo nuestro, y nada de que soy pequeño y no puedo hacer nada, eso ya es pensamiento del siglo pasado. Unámonos, busquen los colectivos en internet, júntense o hagan el suyo, pero estemos en comunicación desde Tijuana hasta Cancún, desde Guerrero hasta Veracruz, o sea, todos en comunicación para que platiquemos sobre el tronco de este árbol y cómo estas raíces no se secan, cómo encontramos el agua para que sigamos vivos. Qué bonito suena eso, y la verdad es que ahorita que mencionas esta parte de que nosotros no somos políticos, somos artistas, creo que es algo que el gobierno sí debería de tomar muy en cuenta, y no nada más con ustedes, porque los científicos tampoco son políticos, son científicos, están haciendo investigación, y los maestros están tratando de transmitir enseñanza. Entonces, la verdad es que creo que sí estamos tocando un punto muy, muy sensible, porque justo estas comunidades que realmente son las que fortalecen todo lo que es la sociedad en sí, pues están viéndose desgastadas y con el pie en el cuello por culpa del gobierno, como si ustedes fueran los malos y los corruptos, cuando en realidad pues si ustedes ni siquiera tocan los presupuestos, ni siquiera arman los programas, o sea, simplemente están siendo utilizados malamente desaprovechando sus talentos, haciendo otras cosas que pues realmente deberían de estar ejecutando ahorita ustedes, ¿no? Oye, claro,
Además hay otro problema ahí, que es la cuestión del patrimonio. Es decir, están poniendo en riesgo todo el patrimonio nacional, ¿sí? Con esos recortes ofensivos, ¿sí? Están en riesgo zonas arqueológicas, la investigación, montones de cosas, ¿sí? Y no hay es decir, no vemos una actitud de parte del gobierno de resolver el tema, ¿no? Es decir, aquí aplicaron esta parte de la austeridad republicana, no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Estamos pagando los platos rotos acá abajo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué México no ha estado trabajando en una vacuna? Es muy sencillo, no hay dinero para la investigación. Tenemos que estar comprando las cosas a otros países, millones de pesos, cuando podríamos, es decir, en México hay el talento, ¿sí? Y el intelecto suficiente en montones de áreas, ¿sí? Que no se pueden desarrollar porque no le dan prioridad, no tiene presupuesto. ¿Sí? Entonces tenemos una fuga impresionante de cerebros y también va a empezar una fuga impresionante de talentos, ¿sí? Y eso es gravísimo para un país que tiene una diversidad cultural como la tiene México. Oigan, y en la Ciudad de México tampoco estamos muy atrás. ¿Qué opinan de esto que sucedió también el fin de semana de Benjamín González Pérez, que mandaron un documento también para que la gente que estaba en actividades artísticas comunitarias fueran ahora a asistir a la gente de COVID, cuando pues son dos áreas completamente distintas, y cuando expones a un artista porque no tiene el artista los protocolos para enfrentar una pandemia como la que tenemos? Entonces realmente suicida esto. ¿Qué les parece la situación que está sucediendo también en la cultura? Bueno, se fue Suárez de Real a ser secretario de gobierno, pero finalmente hay un caos ahí entre Benjamín y Argel, que se quedaron pues en esta parte de cultura de la Ciudad de México operando varias cosas. Y la ironía es que, pues si nos da COVID porque vamos ahí, no tenemos seguro social, nos correrían del IMSS así de váyase usted a otro lado. Entonces es así como, no me capacitas, no es un trabajo para el que me contrataste, y si me pasa algo, me muero en mi casa, básicamente, ¿no? Claro, pero además, para eso está el Ejército, para eso está la Guardia Nacional, esos son partes de sus funciones, ¿no? Además es el sector que más dinero y apoyo recibe, ¿no? Es inconcebible, ¿sí? Que los militares tengan botas nuevas y los artistas estén muriendo de hambre en la calle, ¿no? Es totalmente contradictorio con un país que se ha estado jactando de ser incluyente, horizontal y democrático, ¿no? ¿Dónde está entonces? Sí, también habla de una visión, ¿no, Polo? De los artistas, que pues somos comodines, como, pues, ay, ¿qué es dedicarse al arte, no? No son años de estudio, horas y horas de ensayo, de entrenamiento, de cursos, no, sino, ay, pues ya sabes cantar desde que naciste, ni cuesta trabajo, ¿no? O ya sabes, no sé qué, claro. como talento. O sea, ya talento, ¿no? O sea, ya no es como un atributo más bien. Exacto, entonces eso no es un trabajo, casi siempre, y es una cosa generalizada, y también lo comprendemos en la sociedad cuando dices, ¿de qué haces? Bailo. Ah, pero ¿de qué trabajas? O sea, ¿a qué te dedicas? ¿De qué vives? ¿No? Y además, siento que hay muchas personas que se dedican a otra cosa, contadores, abogadas, gente que, por ejemplo, la persona que nos hace el gran favor de barrer nuestra calle aquí enfrente, nos dice, ay, yo siempre quise cantar, señorita, ya la oí cantar. Y ahí platicamos media hora sobre cómo él no se pudo dedicar a cantar, pero sí canta en su casa. Entonces, eso también es cultura, con su familia y así, eso también es cultura. Nada más que son diferentes niveles, etapas de lo que un ser humano tiene derecho a aspirar. Si de repente un niño encontró un violín, lo toca bien, y está trabajando, y está en la orquesta infantil, ¿no? Que se hizo en su pueblo. Bueno, eso ya es ganancia, y eso está increíble que lo apoye el gobierno. No estamos en contra, es increíble. De repente ese niño, pues claro, lo que hace es cohesión de la comunidad, porque Pepito ven a tocar todos los días a las diferentes fiestas de todo el mundo y la patronal y lo que sea, y la gente está orgullosa. Pero ¿qué pasaría si de repente Pepito lo invitan a otra ciudad a tomar un curso con un violinista
que tiene años y años haciéndolo, porque esos somos los profesionales. Simplemente la única diferencia es años y años haciéndolo, años y años de estudio. Pero Pepito y este violinista tienen mucho en común, porque ese violinista fue Pepito cuando fue niño. Nada más que dijo, ay, yo sí quiero dedicarme porque tengo el talento, porque tengo la vocación, por la razón que sea. Como en cualquier otra profesión, el derecho de poder desarrollarse profesionalmente en algo tendría que existir. O sea, hay 300,000 estudiantes de música, ¿no? De canto. Y salen de la escuela y no hay en dónde trabajar porque desmantelamos las orquestas, o sea, todo lo profesional como si no fuera cultura, como si solo cultura es el niñito que hay, de repente agarró, eso está increíble, pero ¿qué pasa con la aspiración de una sociedad que quiere profesionalizarse en el hecho de rebotar la identidad de un país? Porque creo que eso es el arte. Rebotamos la identidad de un país, o sea, si somos esto, no lo somos, nos preguntamos, nos reinventamos, nos damos ideas y escenarios de lo que podríamos ser, la literatura no se diga. Entonces, hay personas que ya, o sea, no necesitamos a los artistas en el sentido de que si no te profesionalizas, de todos modos tú le das y eso es cultura. Sin embargo, es una beta. ¿Por qué negarla? No entiendo. ¿Por qué pensar que este niño no se nutre de un violinista profesional y toda la comunidad, cuando Pepito puede entender algo más sobre el violín, o cuando la comunidad escucha más allá de las notas que da Pepito, que son igual de valiosas, pero es otro, o sea, es la misma cosa, es otra parte del mismo círculo, y creo que la política actual no ve ese círculo, como que dice, no, nada más es un pedazo así de país, ya, eso es la cultura, la tatán, no, es un círculo, y están tratando de negar la naturalidad de la forma del arte. Empieza así, puede ser amateur, los artesanos, un artesano puede hacer unas cosas maestras, otro no tanto, pero igual los actores, un actor puede hacer un trabajo bien y otro puede ser así que te roba el alma cuando lo ves, o sea, eso ya es cuestión de talento, pero todos tendríamos que tener el derecho de dedicarnos dignamente al oficio que queremos, seamos carpinteros, actores o lo que sea. Y de tener el acceso, Caro, porque fíjate, tomando el ejemplo que tú dices, yo ahí le agregaría de este Pepito, de que viene de esta comunidad en donde por alguna razón tuvo acceso a un violín, pues también el que para llegar al maestro hay que pagar pasajes, ¿no? Porque seguramente si el niño es de la sierra y empezó a tocar el violín rústico porque el abuelo lo tocaba y se murió el abuelo y lo dejó ahí y el niño lo empezó a agarrar, entonces, ¿cómo es que el niño va a acercarse con estas personas que lo pueden ayudar a profesionalizarse y a hacerse más experimentado si no tiene transporte, no tiene dinero para el pasaje? A mí me tocaron en comunidades... No, y además, espera, perdona que te interrumpa, pero sí, otra cosa importante es cómo escuchamos a Pepito y a su banda, porque también en esa situación hay arte y cultura. Al nivel no importa. Hay que apoyar a todo el círculo, los de acá del gran nivel internacional y a nosotros como artistas profesionales que hemos estudiado y dedicado horas, no sabes cómo nos alimenta escuchar nuestro propio arte en sus etapas más tiernas. No sabes cómo nos ayuda a escuchar a quienes lo hacen y nunca han estudiado. Es tan valioso como lo que hacemos, pero ahí, ojo, es tan valioso, valioso. Hay para todos, tendría que haber cultura para todos y planes del gobierno para todos, ¿no? Además hay un problema y es que es decir, es una cuestión que viene ya de fondo. No hay una comprensión real de lo que es el arte y la cultura. Es decir, de hecho la palabra arte no está en el discurso, está la palabra cultura. Y pues sí, claro, la cultura es todo, ¿no? Escupir en la calle es un asunto cultural. Pero no es un asunto artístico, ¿sí? Y no se ha entendido el papel fundamental que tiene el arte en el desarrollo de una sociedad. O sea, nada más imaginémonos la pandemia sin arte. Ya nos hubiéramos matado adentro de las casas, ¿sí? No habría películas, no habría música, no habría libros, ¿sí? Y entonces el problema es que se ve el arte como un accesorio, ¿sí? Que es prescindible. Y eso es lo más falso que hay, lo más alejado de la realidad. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Un poco para ilustrar de una manera más cruda esa parte. Si el presidente de la República en estos momentos le quitáramos el arte, ¿sí? Y la cultura, no tendría
no tendría un micrófono en el que hablar por las mañanas, no tendría una televisora que lo estuviera transmitiendo, no tendría la corbata que usa, no estaría dentro del edificio en el que vive, ¿sí? No tendría absolutamente nada. Todo eso, ¿sí? Lo generan el arte y la cultura. Entonces, no se le está dando el lugar que merece y el punto donde el arte tiene una función social importantísima. Pero además, el arte y la cultura son motores de desarrollo fundamentales de una sociedad. ¿Cómo es posible que en un país como México haya esa postura y esa visión sobre lo que es el arte y la cultura, ¿no? De fifís no nos bajan, para empezar, ¿sí? Mientras en otros países, ¿no? Hay áreas, la cultura es considerada estratégica. La misma Agencia Central de Inteligencia en Estados Unidos tiene un área específicamente cultural, ¿no? La CIA tiene un departamento de cultura. ¿Cómo es posible que en México ni siquiera tengamos una política cultural coherente, incluyente? Es decir, la política cultural en México en estos momentos no cumple con ninguna expectativa de nada, porque además lo pobre que tienen de política cultural no saben ni siquiera aplicarlo y no lo aplican, ¿no? Este pretexto que usan de los pueblos originarios es verdaderamente abominable, porque están usando a los pueblos originarios como ariete para desmantelar la infraestructura cultural, diciendo que ahora sí, nuestros indígenas, nuestros pobrecitos indígenas con discursos de sobrado paternalismo, donde siguen sin entender tampoco que los pueblos originarios, ¿sí? Son sujetos de derecho, ¿sí? No son nuestros, no nos pertenecen, ¿sí? Que cumplen y son parte de todo este territorio y de todo este entramado, y son constructores de la diversidad cultural también, y son creadores, ¿sí? Y son guardianes del patrimonio, y son guardianes de la naturaleza también. Entonces, el gobierno de México tiene que empezar a cambiar ya ese pensamiento decimonónico del arte, ¿no? O de la alta cultura, con la que luego aparece la secretaria Frausto hablando de alta cultura. ¿Qué es eso? ¿No? Entonces... ha de ser alta costura, pero no. Será exacto. Ni eso, yo creo. Ni eso llega. Oiga, pues sí. Y hay un cierre también general de casas de cultura por todo el país. Es inconcebible eso. Sí. Deberían de estarse abriendo más y fortaleciendo las que hay. Así es. Y no necesitamos, con el presupuesto de Chapultepec fortaleceríamos montones de casas de cultura, montones de proyectos, se apoyaría directamente a los artistas que están en situación precaria. Es decir, tienen todo retorcido aquí en tema de arte y cultura. Así es. Bueno, pues les agradecemos mucho el haberlos tenido esta noche. Lamentablemente, pues ya se nos terminó el tiempo, pero de parte de aquí de Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos estaremos pendientes en todas las actividades que estén realizando los colectivos, y pues les mandamos un abrazo solidario. Igual los periodistas, como bien dice Caro, bien dice Karina, pues de repente los gobiernos nos aman cuando son oposición y nos odian ya cuando son gobierno, pero nosotros seguimos dando nuestra postura y regulando a estos gobiernos, denunciando si hay cosas malas. Y bueno, hay amigos que entran al gobierno, le dejan de hablar a uno y luego les dan una patada y ya regresan a hablarle a uno. Así esto es lo que sucede todos los sexenios, estamos acostumbrados, sexenio tras sexenio, que pasa esto, pero bueno, nosotros seguiremos haciendo nuestra chamba y denunciando. Les agradecemos mucho, Caro y Polo, y pues los esperamos más adelante por lo que se tenga que decir por parte de los colectivos. Ya no dejamos hablar a Jorge Armando. En ocasión nos uniremos
a su movimiento para Ay, muchas gracias. hacer Gracias. Y una las cosa cosas que juntos. puedo agregar, que los periodistas claro, y los claro. artistas tenemos mucho en común, Sí, porque sí. el bien que producimos es un bien colectivo. La Así. información, que haya información y estemos bien informados, es del interés de todos y todas. Que haya productos de arte y cultura es del beneficio de todos y todas, ¿no? Entonces, en realidad, tenemos muchas luchas en común. Por ejemplo, las desde empleadas domésticas, ellas lograron su ley para pertenecer, Claro. para tener estas Prestaciones. ventajas, prestaciones que todo el mundo tiene. Pues entonces vamos a verlas a ellas y cómo trabajaron para que sea nuestro ejemplo, porque estamos en lo mismo, somos trabajadores informales, queremos formalidad, queremos derechos, y el producto de nuestro trabajo es bien en beneficio de toda la población, que son los derechos culturales, así como los derechos a la información. Así que tenemos muchas cosas en común, y muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Al Hasta contrario, luego, de muchas ustedes. gracias. Y bonita Muchas noche. gracias por darnos. Bye. Gracias, Karina, gracias, Alejandro, gracias, Jorge. Hasta Manuel. luego. Gracias. Bye, bye. Adiós, Hasta Polo. luego. Chao, chao, gracias. Bueno, chicos y chicas, pues terminamos ya esta emisión de Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos. Va a ser ya esta última del año porque necesitamos vacaciones. La verdad, nosotros hemos estado este año del tingo al tango. Entonces, pues bueno, nos veremos ya el siguiente año para ver qué pasa por acá. Y bueno, pues les mandamos un abrazo y nos vemos hasta el próximo año. Vamos a hacer cambios Felices también. Vamos a hacer... fiestas, Ajá. nada más no hagan fiestas grandes, hay que Así hacer es. fiestas pequeñas y no con un chorro de gente para que no, porque incluso vi hoy que a pesar de que se van a cerrar la basílica y todo eso, ya empezaron a llegar a la basílica un montón de gente Así es. que le dijeron que no fuera, entonces pusieron ahí en la entrada, ¿no?, una serie de personas a tomar la temperatura y a darles toda la serie de protecciones que se pueden, pero pues estas bolas que hay en el centro y en la basílica, en otras cosas, no hay que hacerlas ni en posadas ni nada de eso. Así Así es. Pues bueno, Feliz Navidad y próspero año nuevo para todos. Ya nos estaremos viendo. así es. Hasta luego y pásenla bonito. Bye. Chao.